Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo que contiene un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. Por la mañana en el hotel, cuando los pasos de Ira resonaban en el piso de mármol del vestíbulo, sus ojos fueron atrapados por una sombra. Escuchó a un hombre con gafas mencionar el nombre Inundación mientras hablaba por teléfono, con el corazón encogido de miedo. Por la noche, en las oscuras habitaciones de la mansión, Ira se despertó con un sueño de sangre brotando del pecho de Orun. Sorprendió a Canakkale cuando notó su dolor en el pecho por la mañana, pero ahora la presencia de este hombre estaba alimentando sus temores. Orun notó la quietud de Ira en la habitación del hotel y cuestionó si se trataba de celos o de otra cosa. Ira murmuraba que solo quería estar con ella, mientras que la inquietud estaba escondida dentro de ella. Orun, que estaba hablando con Afife por teléfono, trató de entender la repentina llegada de Ira. Afife consoló a su hijo diciéndole que las hormonas del embarazo volvían sensible a Ira, y Orun se calmó con esta explicación. Ira se disculpó, pensando que Orun había causado incomodidad entre sus asuntos, pero Orun denunció en broma que no había llegado temprano, susurrando que estaba pensando constantemente en Ira. Mientras caminaba por el pasillo, Ira volvió a ver al mismo hombre. Cuando el hombre notó la mirada de Ira, se alejó rápidamente. El corazón de Ira se detuvo por un momento. Orun invitó a Ira a cenar, diciendo que el hombre podría haber sido comparado con alguien, pero cuando Ira escuchó que el hombre estaba hablando con Takn, regresó a la habitación del hotel y le rogó a Orun, pidiéndoles que se fueran lo antes posible. Orun, manteniendo la calma, recordó que el hotel era seguro, instruyó a Eran para que aumentara la seguridad. Trató de convencer a Ira de que saliera a caminar a la arboleda, pero Ira decidió quedarse en la habitación, diciendo que estaba cansada. Ira rompió deliberadamente la llave de la puerta para evitar salir. Orun llamó al personal del hotel para resolver la situación, mientras que Ira murmuró que prefería la paz de la habitación. Cuando los asistentes abrieron la puerta, Orun insistió en llevar a Ira a la arboleda, pero la ansiedad de Ira no había disminuido, porque había escuchado al hombre decir Orun de Miranli. Mientras caminaban por la arboleda, Ira se sobresaltó por un sonido. Orun la calmó diciéndole que era solo un crujido de ramas, pero recordándole el dolor en el pecho de Ira, le salieron reproches de los labios por no prestar atención a la salud de Orun. Cuando regresaron al hotel, un hombre se acercó en el pasillo. Ira estaba congelada de miedo, pero el hombre le dio a Orun un regalo de maná de queso, diciendo que era Arfat de Mirciolu, y le agradeció recordando la ayuda de Orun en el pasado. Orun le dijo a Ira que si hubiera visto a Rifat antes, no habría estado tan asustada. Ira se quedó sola en la habitación y comenzó a llorar, temblando de miedo. ¿Qué pasaría si algo le hubiera pasado a Orun? Orun consoló a Ira y le prometió que no pasaría nada. Sonrió mientras le entregaba el mamba de queso. Cuando Ira comió el postre, se dio cuenta de que había estado sufriendo esto durante días. Abrazó a Orun y le prometió que no se preocuparía. En la casa de Akif, la ira de Suzan había estallado como una tormenta cuando regresó del hospital por la noche. Estaba enojada por la sentencia de 10 años de prisión de Nehat, acusando a Aziz y Elif de robarle la felicidad. En el pasillo del hospital, Aziz y Elif susurraron que se estaban dando fuerzas el uno al otro mientras esperaban a Suzan. Suzan, al ver su amor, juró venganza, pero trató de parecer tranquila. Suzan tiró el vaso al suelo con enojo mientras pedía agua. Aziz y Elif corrieron a la habitación. Suzan dijo que se le resbaló de la mano. La enfermera limpió las fracturas. Aziz le dio a Suzan su comida y medicinas, pero Suzan escupió la medicina en secreto, fingiendo ante Aziz y Elif que se veían tranquilos. En la cafetería del hospital, Elif se quedó dormida sobre el hombro de Aziz por agotamiento. Cuando se despertó, estaba avergonzada. Aziz sonrió en broma insinuando que lo había hecho a propósito. Las objeciones de Elif se mezclaron con risas. Cuando regresaron a casa, Aziz agradeció a Feria por cuidar a Suzan. Suzan abrazó a Akif con reproche, pero cuando se quedó sola, se retorció con el dolor de Nehat. Akif abrió una conversación con Suzan Borekzi Nehat y le dijo que sería feliz si se casaba. Suzan despidió enojada a Akif, enterrándose en su soledad.
Aziz se quedó en casa con el permiso de su jefe. Akif le dijo a Aziz que soñaba con casar a Suzan con Nehat, pero Aziz corrigió que su padre lo había confundido con Borekzi Mehmet. Suzan hizo un plan para ver a Nehat llamando al abogado. Le dio pastillas para dormir a Akif. Pero cuando Akif no quiso beber, Suzan lo arrastró para encerrarlo en la habitación. Akif cerró la puerta primero, escondiendo la llave con el pretexto de un ladrón. Suzan empujó enojado a Akif, le magulló el brazo, no pudo encontrar la llave. Aziz y Elif salieron a ir a la tienda de muebles, pero regresaron temprano para no dejar a Suzan sola. Suzan dijo que cerró la puerta con el pretexto de un ladrón, pero Elif entendió el número de Suzan cuando vio los moretones en el brazo de Akif. Permaneció en silencio. Al regresar a la mansión, Orun e Ira se abrazaron en la paz de la mañana. Orun hizo que Ira preparara la alba de queso, que le encantaba, y sus ojos brillaron mientras observaba su felicidad. Ira se derritió ante las hermosas palabras de Orun. Sonrió cuando escuchó que el mundo estaba cambiando a Ira por ella, pero en las sombras, September observó esta felicidad con envidia. September formó un plan para abortar al bebé de Ira. Ella comenzó a encogerse con un plan para hacer que Ira bebiera té de hierbas de una mujer poco a poco. Una sonrisa diabólica estaba en su rostro. Beille notó la mirada furtiva de Eylul mientras servía el postre de Ira, pero ella no dijo nada. Ira se comió el postre, murmurando que extrañaba el Sáhara. Orun repitió su promesa a Ira de que estaría con ella en cualquier momento. Incluso mientras arreglaba sus asuntos en la mansión, sus ojos estaban puestos en Ira. September estaba esperando la oportunidad de agregar hierbas al té de Ira, pero la presencia constante de Beille en la cocina estaba interrumpiendo su plan. Su ira crecía. Mientras Ira jugaba con Sáhara en el jardín de la mansión, se encontró con la falsa alegría de Eylul. Le sorprendió su actitud aduladora, pero no sospechó. Orun esperó noticias de Eran sobre los cuerpos de Bekir y Yüksel, pero aún no se había revelado que Eylul fuera el asesino. El bebé de Ira estaba en peligro. En la casa de Akif, por la mañana, la ira de Suzan pareció haberse calmado. Ella insinuó con calma a Aziz y Elif que había dejado atrás a Nehat, pero los planes adentro eran oscuros. Aziz aceleró los preparativos de la dote para su compromiso con Elif, hizo brillar los ojos de Elif con la sugerencia de tener una ceremonia mañana, pero Suzan estaba esperando emboscada. Suzan se negó a tomar la medicina de su médico, disfrazó su plan de daño engañando a Elif. Aziz, atrapado en la alegría de Suzan, no pudo ver el peligro. Aunque Elif notó los moretones en el brazo de Akif, permaneció en silencio. Tenía miedo de contarle a Aziz sobre los juegos de Suzan. Su corazón estaba inquieto. Suzan estaba enojada con Akif por estropear su plan de ver a Nehat, pero tendió una nueva trampa para evitar el compromiso de Aziz y Elif. Su ira la corroía como un veneno. Aziz compartió sus sueños de compromiso mientras estaba sentado en la sala de estar con Elif, sonriendo con las noticias del fabricante de muebles, pero la calma de Suzan fue el silencio antes de una tormenta. Akif sostuvo el brazo de Suzan mientras le contaba a Elif sobre su ataque, pero tenía miedo de contarle a Aziz. Elif sintió los planes de Suzan, pero no quería estropear la felicidad de Aziz. Suzan trazó un plan para sabotear el compromiso en su mente cuando estaba sola. Estaba decidida a enterrar la alegría de Aziz y Elif en la oscuridad.